me encontró de cierta manera, muchas veces lo digo, lo hice totalmente como hobby, sin siquiera saber cuánto ganaría, sin siquiera saber si existía realmente una carrera dentro de eso. Te recuerdo que eso fue pues hace ya casi 20 años. Siempre me interesó la escultura, pero en aquella época vivía en París, en un espacio muy pequeño, era difícil para mí, hasta que descubrí en el 3D, de manera totalmente casual, ¿no? Haciendo otras cosas por computadora, me doy cuenta que era posible hacer escultura en la computadora. En esa época era muy básico, muy rudimentario, pero me pareció genial y me pareció una solución también. Era como una mezcla de todas las cosas que quería hacer, ¿no? Era una mezcla de un poco de dibujo, todo concentrado en un solo nuevo media que sería la animación 3D, ¿no? Así fue como comencé. En París, por ejemplo, o en Francia en general, en Europa en general, hay una cultura de la animación que es bastante antigua. Obviamente son países que tienen una cultura gráfica, de bellas artes muy grande. Entonces había una gran cantidad de artistas. Teníamos en las afueras de París los estudios de Disney, de animación 2D. Entonces era ahí donde habían hecho Tarzán, donde habían hecho El Rey León o parte del Rey León. Entonces había una comunidad de artistas, de animadores 2D. Y yo llego en medio de ese momento en el que la industria está cambiando, está pasando al 3D. Los animadores 2D los cogen un poco por sorpresa, muchos de ellos rechazan. Estamos hablando de Toy Story 1, lo ven como un éxito, ¿no? Bueno, sí, está bien, está bueno, pero no creo que puedan hacer muchas historias con esta técnica. O sea, está bien para juguetitos, pero no lo van a poder hacer para otras cosas. Y se quedan un poco, ¿no? Se quedan un poco. El resultado es que cierran literalmente esos estudios porque se les pasa el tiempo, pierden ese cambio tecnológico. Entonces hay otros estudios en paralelo que dicen, bueno, no, o sea, este es el futuro, hay que hacerlo. Y ahí comienzan a reclutar gente de muchos horizontes, arquitectos, diseñadores industriales y sencillamente gente como yo, que estimaban obviamente que tenía el talento para hacerlo, basado en las imágenes que había enviado. Me contacta otro estudio, un estudio en este caso en París mismo, que tenía por proyecto hacer una película de ciencia ficción muy compleja y que, bueno, la única solución que le veían a esto era de hacerlo en 3D. Finalmente dentro de esta producción, muchos de estos artistas, o sea, no eran muchos, ¿no? Era un grupo relativamente pequeño. Entonces lo chistoso es que me miraban diciendo, pero a él no lo conocía. O sea, se conocían todos, porque iban de una producción a la otra. Y todo el mundo se miraba, pero este no lo hemos visto nunca, ¿no? ¿Quién es, no? Al final me integré muy bien al grupo, comencé como un artista de medio nivel, digamos. En 2-3 meses me pasaron a una posición más de seniority, ¿no? De leadership. Y eso es, el resto es historia. Una vez que uno está en la industria del cine, muchas cosas suceden ¿no? En boca a boca, ¿no? Cada reto es distinto. Obviamente el reto de dar vida, por ejemplo, a las fichas de Lego es un reto específico. Darle vida a dinosaurios es otro reto y tratar de crear, no sé, un accidente de avión de manera realista es otro más. Los desafíos que son permanentes creo, mantener la concentración en un periodo tan largo, ¿no? Porque, bueno, hasta que cambie la tecnología, al menos estamos hablando de por lo menos un par de años de trabajo. Un rigor y una concentración que es específica de la animación, porque es un trabajo bastante tedioso durante un periodo bastante largo. Entonces, con muchísimos elementos que hay que crear, que exigen atención. Entonces hay que crear los actores, hay que crear, ¿no? Los actores no los traes y les dices, bueno, haz lo tuyo y ya está. Y en animación es demasiado costoso, también es un género que es más costoso en realidad por segundo que el de cine tradicional, ¿no? O sea, te doy un ejemplo, ¿no? Ahora me estás filmando, yo puedo hacer por último 10 tomas y escoger la mejor. En animación no se puede hacer eso, o sea, tenemos que ir de frente a la toma. Y es de frente al gol y de frente tiene que salir bien y ya está, ¿no? O sea, simplificando un poco, ¿no? Maquiladoras no está mal, no es una mala idea porque eso mantiene por lo menos a los artistas locales viviendo, ¿no? Ellos están felices porque pueden vivir de su pasión y eso ya es bastante bueno. Lo que es triste es que tenga que ser una inversión de afuera que lo haga. Ese es el problema y nosotros no podemos culpar al inversionista extranjero. Él tiene las cosas muy claras y por último recemos porque no se abaraten los costos en su lugar o si no vamos a perder el trabajo aquí.
Lo que tenemos que hacer es no tirar la piedra a ellos, o sea, está muy bien por ahora, sino ver en paralelo que nosotros nos pongamos los pantalones y hagamos nosotros mismos lo que ellos hacen. Nosotros tenemos el talento en Sudamérica, en Colombia definitivamente he visto cosas impresionantes, tenemos historias que contar, en Perú también hay mucho talento, en Argentina también, así que el talento está ahí. Yo pienso que la dificultad de la industria del cine en América Latina en general es la falta de inversión privada finalmente. O sea, está bien que el gobierno ayude, y eso pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, también tienen hasta cierto punto ayudas económicas de cierto estilo, pero no sé por qué, a pesar de que el cine es una industria de más de 100 años, que claramente ha demostrado que es capaz de generar no un poco de dinero, si estamos hablando de una industria. Cuando yo digo incentivo político no hablo de regalar dinero para producciones que nunca van a salir a ningún lado, sino sencillamente hacer más fluido, ¿no? Como en otros sectores, el hecho, no sé, a dar créditos fiscales a estudios que recién comienzan, facilitar la venida de talento extranjero para formar talento local, por ejemplo, inversión internacional también, mezclar un poco las cosas, porque ahora hay un corte muy duro. En uno de mis viajes de vacaciones conozco a los hermanos Celada de Tunche Films, que tienen una casa realizadora líder, diría la número 1 en cine publicitario. Obviamente ellos estaban manejando unos cuantos segundos, unas cuantas tomas, mucho más fácil de hacer que 75 minutos de animación, es otro tema mucho más grande, pero sí ellos tenían historias y tenían la voluntad de hacer cine de animación. Entonces, lo primero que le dije es, lo primero que tienes que cerrar aquí, y es una posibilidad al mismo tiempo de expandir el negocio, ¿no? Y aportar a la comunidad, es una escuela. Con una escuela que tenga cine y animación vas a poder crear tu propio recurso humano, tu propio talento, y de ahí mismo servirte de los mejores para crear esta película de animación, o por lo menos asegurar una parte del trabajo, ¿no? Por lo menos ayudar. Entonces fue exactamente lo que hicimos, o sea, abrimos Epic con esa misión en mente y nos tomó aproximadamente 4 años llegar al punto en que, bueno, hicimos esos famosos 15 segundos de teaser, lo presentamos en Ventana Azul, que es un mercado de cine, conocimos a CMG, que es la producción ejecutiva de AIMBO actualmente. Aún así lo estamos coproduciendo con Holanda, porque a pesar de tener la escuela y a pesar de tener actualmente, estamos trabajando en AIMBO aproximadamente 40 artistas por el lado peruano, y aproximadamente lo mismo por el lado holandés. Entonces sí, hicimos un salto de 5 artistas a 40, que es enorme. Muchos de esos 40 hay por lo menos 10 que son estudiantes de la escuela. Es una película que tiene un presupuesto que es históricamente alto para cualquier producción, creo, sudamericana. No sé los presupuestos que se manejan en Colombia, pero definitivamente en Perú, hasta donde yo sé, va a ser la película más costosa jamás hecha hasta el día de hoy, que estamos hablando de $7.5 millones. Perder la fe, y como en años anteriores, soy el tiro y la ¡qué belleza de arquero! Se prepara y el tonto se levanta para patear. Lleva 4 años, hace 4 años falló el mismo penal. El técnico le tiene fe. Venga, pero tiraron una botica para el otro lado. Yo nunca le he contado a nadie, pues, porque no es una historia como para andar contando, ¿sí me entiende? Pero por un motivo feo yo me fui de la casa. Qué sorpresa. ¿Por qué sería ese viaje tan largo, ¿eh? Porque te quería ver, weón. ¿Cómo está todo por allá? ¿Quién quiere saber? ¿Por su mamá o por sus amigos? ¿Y vos sí dejaste novio por allá? No, pero me gustaría.
tener un novio. Dale, Lirio, parala. Venga, párenmela. Te voy a ocultar que me estás cautivando. Ay, porque merezco que alguna noche. ¿Qué vino si se ve tan rápido? Nada que vine. Dale las gracias por decir por mí. Que en poco tiempo me aceleraste el corazón. Music was my first passion and my first love. I was a geeky teenager and I was interested in very nerdy things like astronomy and science fiction and superhero comics. And what went along with that was heavy metal. I remember when a friend said to me, well, if you like heavy metal, you should probably listen to this group called the Ramones. And everything changed for me after that. When I heard the energy that the Ramones were capable of generating, I thought, I want to generate that energy in prose. They always say that music critics are sort of frustrated musicians, but I was a musician who was a frustrated music critic and writer. I loved the music and the energy of it, but what I most wanted to do was take that energy and turn it to words and write reviews and eventually books that somehow transmitted the same incredible energy that I got from the music. I was 17 years old and a book came out called Psychotic Reactions and Carburetor Dungs by a writer called Lester Bangs. He's a rock critic who the movie Almost Famous, there's a character in there who's based on him, and he was writing about all the music I loved, Lou Reed, Iggy Pop, and he wrote about it in a way that was as exciting and as exhilarating as the music itself. And that's when I began to realise that you could capture that kind of energy. My novel Memorial Device is absolutely about my own experiences of growing up in a small town and how encountering radical, exciting music, punk, post-punk, the people that made it and the fans of it, transformed my own life and my experience of that little town. Well, I always felt that one of the things that music journalists should have is, I think they should have some experience of playing music or being in a band or at least contributing to the culture in some kind of way. Because I think if you know the incredible sacrifice and how difficult it is to make a life as a musician, to be on the road, the commitment that it takes, then I think you have a renewed respect for the life of musicians. I'm not so much interested in critically taking apart music so much. I'm interested in building up a vocabulary that's equal to it. Honestly, I had no interest in being a critic. I am complete 100% a fan. I'm not interested in keeping those things apart. In fact, I think another thing that's vital for a critic is to be completely engaged in that culture as a fan. Because the most important thing to communicate is passion. I think that needs to come through the writing. You need to be committed as a fan. I don't like the idea of critical distance or taking something apart. I want someone to tell me 100% why I need to hear this music. El Festival Internacional de Cine Metal es una iniciativa que nace debido a que nosotros mismos hicimos un documental de metal colombiano con el fin de distribuirlo internacionalmente en festivales de cine. Cuando estábamos buscando a dónde aplicar, ahí es allí donde notamos que existen festivales de cine y música o festivales de cine y rock, pero el rock como tal, aparte de que es un concepto muy amplio, no encaja y tiene muchas diferencias respecto al metal. Entonces tomamos la decisión de crear este festival especializado en el metal, puesto que no existían.
Nosotros hacemos parte de un cineclub en la localidad de Suba, es el Cineclub La Chimenea. Llevamos alrededor de 9 años proyectando cine y hemos aprendido que el cine sirve para también formar públicos. Mediante esta experiencia que hemos tenido, mediante el conocer otras salas de cine en la ciudad, otros cineclubes, nos hemos apoyado en ellos para poder hacer realidad este festival, apoyándonos como sala asociada y también mediante mecanismos como son las plataformas de recepción de material audiovisual, plataformas como Film Freeway o Fest Home, que son utilizadas por muchos festivales de cine a nivel internacional. Usamos estas plataformas para postular nuestro festival. La recepción fue muy buena a nivel internacional. Recibimos trabajos de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa. Tenemos en estos momentos 68 obras audiovisuales para mostrar. Muchas de ellas también son videoclips porque queremos abrir esa ventana a que las bandas den a conocer su música mediante los videoclips y mediante los festivales de cine. El festival, además de proyectar todo el material audiovisual que nos llegó en 17 salas, no solo en Bogotá, sino que también vamos a estar proyectando en Madrid, Chía, Soacha y Zipaquirá. También tiene 2 paneles que vamos a tener con 7 invitados nacionales e internacionales. El primer panel es metal y su relación con las artes. El segundo panel que vamos a tener es metal en la academia. Luego de esto también el evento de cierre se va a realizar en el Teatro León Tolstoy en la Candelaria. Allí pues vamos a proyectar el documental Syrian is Metal War y allí se va a hacer la premiación final de las películas. Tenemos un conflicto muy grande entre los intereses de la economía y los intereses de la vida misma. De las cosas más interesantes del arte es que puede acceder a múltiples públicos, a diferentes capas de la sociedad. Digamos que el sector donde se concentraría el poder tiene como un acceso muy directo a los espacios del arte, por lo que digamos hay un diálogo casi directo. Uno quisiera hablarle a la mayor cantidad de personas posible, pero normalmente ese sector se reduce a las personas que coinciden con uno en las preocupaciones, también en la estética, o sea, el gusto por el tipo de objetos que uno utiliza para estos diálogos, o de materiales. Y bueno, y luego está como toda la comunidad que se ha venido interesando por el arte, que de repente también terminan conectándose con la propuesta que yo hago. El papel llegó a mí básicamente por la gráfica, por el papel como soporte de la impresión. Y eso me hizo pensar en los árboles, cómo los árboles en su vida silenciosa, allá afuera, son testigos de todo lo que nosotros hacemos en el entorno y mucho más. Y esa misma como condición de vida se trasladó al papel, siendo un derivado del árbol. El papel es como el soporte en el que nosotros registramos todas nuestras acciones. Entonces el árbol de alguna manera en esencia se trasladó al papel. Entonces yo utilizaba el papel para hacer ver el árbol y devolverlo y hacer ver no solo el árbol, sino el archivo del tiempo que es él. Y de alguna manera también hablar de la vida, de la longevidad. Entonces cómo el árbol puede vivir mucho más tiempo que nosotros. Lo que podemos envidiar, sí, 1000, 4000 años. Pero nosotros en nuestra corta vida quisiéramos tener la posibilidad de tener esa visibilidad, ¿sí? De ser testigos de todos esos cambios. Se llaman fragmentos del tiempo porque fue el recurso que encontré en mi entorno, el periódico El Tiempo. Y básicamente lo apilé y
pues se cose a mano, se talla y se quema, lo que le da la coloración de madera, que proviene del mismo material. En algunos casos parecen como los leños que los ríos van arrojando a las orillas, ¿sí? como despojos, que es algo a lo que le pasa a las noticias, ¿sí? Como que al día siguiente es como la canción, un periódico de ayer, como que ya no tiene esa validez, pero está ahí, está el registro. Luego empecé a vincularme más al agua y entender que el árbol de alguna manera es el mismo río que se proyecta en vertical, como hacia el cielo, como tratando de alcanzar algo allá arriba. Y por eso las culturas antiguas reverenciaban tanto estos lugares, porque eran prácticamente puertas con las que se podrían comunicar con lo más profundo de la naturaleza o del universo. Entonces todo este último proyecto, que lleva mi apellido, Lagos, tiene que ver con estos portales, como con estos lugares sagrados que precisamente hoy en día se encuentran en riesgo. No solo en nuestros océanos, sino que también en los páramos, estos ojos de agua, estas fuentes se ven subvaloradas ante el interés económico que genera la minería, por ejemplo. Yo quiero transmitir como ese sentimiento, ¿sí? Como esas preocupaciones, la dependencia que tenemos hacia los recursos que nos da el entorno, pero la prepotencia con la que hacemos uso de esto. Entonces pensamos que siempre podemos tomar. Entonces ese conflicto cultura-naturaleza que constantemente estamos llevando, pero que no somos tan conscientes. Decidí dejar la ingeniería pensando en buscar un territorio en el que pudiera ver la vida con un mayor criterio, como con una mayor responsabilidad, y pues en el mundo del arte encontré eso. Entonces un espacio de creación que me sirve también de proceso de conciencia. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.